Vamos a tener nuestro tiempo del mensaje de hoy en Juan. Continuamos nuestra serie. El Evangelio de acuerdo a Juan, capítulo 13, versos 36 al 38. Juan 13, del 36 al 38. Los últimos 3 versículos del capítulo 13. Esta es palabra de vida. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Señor y Dios nuestro, en esta hora pedimos por la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, Señor, para poder escuchar con atención, para poder aplicar tu divina verdad hacia nuestras vidas. Y que ella produzca lo que tú la has enviado a producir. En unos 30, en otros 60, en otros 100. Pero que produzca frutos, Señor, y que no quede vacía. Que no sea ahogada por los afanes de este mundo, o que el diablo la tome y la quite y se nos olvide, sino, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros en esta hora para poder comprender tu santa palabra. Te pedimos de tu ayuda por la gracia de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este pasaje yo lo miro y es inevitable para mí pensar en una imagen, y es la imagen de un niño que está perdido. ¿Alguna vez has visto un niño perdido? O tal vez tú te has perdido de niño. ¿Cómo es esa sensación? ¿O cómo se ve eso? Hay una sensación de angustia, de temor, de incertidumbre por lo que va a pasar. Cuando el niño está perdido, realmente se descubre su fragilidad, que realmente es vulnerable, es un niño. Y justamente a mí me parece que este pasaje, estas últimas horas, en el corazón de los discípulos está este sentimiento, el sentimiento de que se van a quedar solos. Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces, hay un sentido de orfandad en ellos. Van a ser dejados por Jesús solos. Discípulos que 3 años han seguido a Jesús, pero que ahora no lo podrán seguir a donde Él va. Gente que ha dejado todo por Cristo. Y ahora el Señor les dice: no me pueden seguir. Ahora no me pueden seguir. Entonces los discípulos se llenan de este sentimiento de temor, de incertidumbre. De hecho, el capítulo 14 parte Jesús diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque justamente eso es lo que produce esto, o está produciendo las palabras de Cristo Jesús a su vida, al decirles que se van a quedar solos. Y entre todo este grupo de discípulos, en los 4 evangelios, hay uno que se subraya, es Pedro. Y Pedro sale al encuentro
de Jesús en estas palabras y un poco como que no está de acuerdo Pedro con lo que Jesús está diciendo. Como que discute con Jesús. ¿A dónde vas? ¿Por qué no puedo ir? Yo voy a ir. Voy a poner mi vida por ti. Y en lugar de Pedro reflexionar, Pedro es una persona que no reflexiona mucho. Actúa, no, nada más, es impulsivo. Vamos a ver eso a continuación. Él, actúa de esta forma impulsiva. Y hoy día vamos a hablar acerca de Pedro y su relación con Jesús. El título de este sermón es Simón Pedro. Y cada versículo de los que leímos es una sección de este mensaje. El primero es la pregunta de Pedro, luego viene la promesa de Pedro y finalmente la negación de Pedro. La pregunta de Pedro, la promesa de Pedro, la negación de Pedro. Cada versículo es una sección. Así que nosotros ya sabemos dónde estamos. Hemos hablado largamente de los versículos anteriores. Es la última cena. Judas ya salió. Está Jesús con los 11. Es donde se instituyó la Santa Cena, justamente este episodio. Y hace su irrupción en la escena el apóstol Pedro. Nosotros conocemos a Pedro, el discípulo impulsivo, difícil que se quede callado, el pasional, el que habla sin pensar. No es bueno para reflexionar, es bueno nada más para actuar. Una persona que actúa, que es de hacer y no de pensar, sino que de hacer. Nosotros lo conocemos. Las Escrituras lo describen constantemente. Por ejemplo, cuando en el monte de la Transfiguración, ¿quiénes están los tres discípulos, el círculo íntimo? Y el único que se le ocurre hablar al ver la gloria es a Pedro. Señor, sería bueno que hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para don Elías y don Moisés. Y la Escritura dice, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Estaban en la barca, en la tormenta, ven un fantasma, no es el Señor Jesús. Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Después ve las olas, como que reflexiona lo que está haciendo y dónde está parado y se empieza a hundir. Entonces, Pedro es esta persona impulsiva, que habla rápido, que es un hombre rudo, es un pescador, ¿no? No es un académico, Pedro. No es una persona que estudia todo el día. Es una persona que va al trabajo, agarra su barca, agarra su caña, va, hace, vuelve, va para allá, va para acá. Es un hombre de acción, Pedro. Y eso siempre lo demostró. Es insistente, Pedro. De hecho, en este mismo episodio, Marcos describe que cuando Jesús le dice que lo va a negar, dice que Pedro aún más insistía que no iba a ser así. Testarudo. Siempre tiene la razón. Difícil hacerlo callar. Siempre quiere dar su opinión, como el 31 minutos, yo opino. Sí, yo opino, ¿cierto? Ese que siempre tiene que dar su opinión en todo mete la cuchara, siempre tiene que ser el florerito al centro de la mesa. Ese es Pedro. Y esa es parte de su carácter, ¿no? Y las Escrituras lo muestran así. También Pedro tiene, de hecho, esto de hablar mucho, de ser impulsivo, es un rasgo de su carácter y de su orgullo. En este mismo episodio, que es narrado por los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran este evento. En uno de esos evangelios, el apóstol Pedro se compara con los demás. Jesucristo les dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Todos se van a escandalizar de mí esta noche. Todos ustedes, queridos discípulos.
Y Pedro no acepta eso. Y él dice, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Mira, Señor, yo veo a Juanito, yo veo a Santiago, a Bartolomé. Sí, ellos, sí, es probable. Pero yo, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti, yo nunca te negaré. No estoy dispuesto a ir a la cárcel solamente por ti, voy a dar mi vida por ti. Soy leal a ti, Señor. Y esta comparación que él hace ahí en esa instancia de creer que está un escalafón por sobre los demás, es un rasgo de que Pedro tiene un alto concepto de sí mismo. Tiene un alto concepto de su lealtad, cree que es fuerte, cree que se la puede, cree que es el mejor de los 12. Así es Pedro. Ese es el apóstol Pedro. Tiene rasgos de orgullo, de impulsividad. Es hablador. Tiene poquitos problemas de orgullo. Y Jesús, como si ustedes recuerdan el último sermón de la serie, Jesús está hablando varias cosas. Él habló de su gloria, ¿recuerdan? De la gloria, de que iba a ser glorificado. Él habló de la gloria del Padre. Habló del nuevo mandamiento por el cual los cristianos iban a ser reconocidos, que se amaran como Cristo los había amado. Pero de todo lo que Jesús dice, Pedro escucha solo una cosa. Lo único que a Pedro se le queda en la cabeza es lo siguiente. Ustedes no pueden venir donde yo voy ahora. Y yo me imagino a Pedro que en su carácter, lo único que él escuchó es, tú no puedes. ¿Yo no puedo? ¿Estás seguro que no puedo? ¿Yo no puedo? ¿A dónde vas? Y la pregunta que le hace, ¿cuál es? ¿A dónde vas? Pero ¿cuál es la intención de esa pregunta? Y hay un entre paréntesis muy grande. ¿A dónde vas que yo no puedo ir? Y Jesús le responde justamente eso. ¿A dónde vas? Pedro no es simplemente una curiosidad. Es que lo que él tiene en su corazón, que Jesús lo descubre, es que él no cree que lo que Jesús está diciendo es completamente cierto. De que él no pueda ir donde él va. Porque Jesús está hablando en plural. Le está diciendo a ustedes, discípulos, no me pueden seguir ahora donde yo voy. Entonces Pedro salta al baile y dice, ¿y a dónde vas? ¿Cuál es la intención de eso? ¿A dónde vas que yo no puedo ir? ¿A dónde vas que yo no puedo ir? Y Jesús responde explícitamente a Pedro que no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de capacidad. Versículo 36. Respondió Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. No puedes. Y si ya había dicho, ustedes no pueden, ahora le dice a Pedro, tú no puedes. No puedes. Es una cuestión de capacidad. No estás listo. No estás preparado. No es el tiempo. Eres débil. Eres frágil. Ahora no me puedes seguir. Pero me seguirás después. No puedes ahora. Esta palabra que se utiliza para seguir en el original es una palabra que significa ser un compañero de camino, literalmente significa eso, estar junto al camino con alguien. Y se utiliza 77 veces en los evangelios acerca de seguir a Cristo. Muchas veces se utiliza de seguir literalmente a alguien y otras veces del discipulado. ¿No? Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿No? Esto de seguir a Jesús. Y ellos lo habían seguido 3 años. Pero ahora Jesús está diciendo, no me pueden seguir. A donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir. No me pueden seguir. ¿Y a qué se está refiriendo entonces Jesús cuando está diciendo que no lo pueden seguir?
Se está refiriendo a su sacrificio en la cruz. A donde yo voy ahora, ustedes no me pueden seguir. Ellos no estaban listos ni preparados para morir, como Jesús ya está preparado para morir. Es interesante que Jesús está literalmente diciendo, ahora no puedes, ahora no puedes. Y cuando el Señor nos dice, ahora no, o no puedes, es tiempo de guardar silencio, ¿no? Es tiempo de reflexionar. ¿Por qué no puedo? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Que hay algo que me falta, que todavía no estoy listo, que no tengo la madurez suficiente, que no estoy listo para correr ese camino del discipulado. El Señor le está diciendo a sus discípulos y a Pedro personalmente, no puedes ahora, pero podrás después. No solo puntualiza el Señor las deficiencias, sino que también promete suplirlas. Les da una promesa, me seguirás después. Y justamente esto tiene que ver con respecto a la muerte de ser un testigo de Cristo. En el último capítulo de Juan, cuando el Señor restaura a Pedro, en el capítulo 21, versículo 18, le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, Pedro. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces en el pasaje que tenemos, Jesús está diciendo a Pedro, ahora no puedes seguirme. Y después de que Él resucita, Él le dice, sígueme. Y le profetiza de hecho que va a morir martirizado. Pero ahora no puede, no está listo, no está preparado. Lo que en otras palabras el Señor está diciendo acá es que sus discípulos, sus amados discípulos, son débiles, son vulnerables, son frágiles, son presas del temor y del miedo. Y cuando el Señor dice algo así, es tiempo, hermanos, de guardar nuestra cabeza en el pecho y reconocer que somos débiles y que no podemos y que no tenemos la capacidad. Cuando el Señor nos dice, no estás listo ahora. Reconocer nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad y nuestro pecado es una virtud. Es una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Por el contrario, como reacciona Pedro, es justamente lo contrario. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y Pedro reacciona de una manera altiva y orgullosa. Cuando él debería guardar silencio, porque el Señor de la gloria le está diciendo que no puede, Pedro sigue disparando como metralleta. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Es acaso demasiado difícil? ¿Es que no soy suficiente? No quiero seguirte después, quiero seguirte ahora. Cuando el Señor le dice, ahora no puedes. Y saben ustedes que Pedro tiene una noción de que Jesús se está refiriendo a su muerte. ¿Sabe que él está refiriendo cuando dice, a donde yo voy no me puedes seguir? Él tiene una noción de que se está refiriendo a su muerte. 2 capítulos atrás, los discípulos sabían que ir a Judea era mala idea.
En el capítulo 11, cuando está este pasaje de Lázaro, y Jesús les dice, vamos a Judea otra vez, los discípulos le dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Sabían los discípulos que los judíos querían matar a Jesús? ¿Sabían? Jesús había anunciado a sus discípulos que iba a morir. ¿Cuántas veces? Por lo menos 3 veces Jesús les dijo que iba a ser crucificado. En una de ellas, justamente, Mateo 16, el Señor declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, como que lo confrontó, como que le dijo, tú no estás bien lo que estás diciendo. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro fue reprendido severamente por Cristo por sugerir lo contrario, de que él iba a morir. Entonces, yo le pregunto, ¿Pedro sabía que Jesús iba a morir? ¿Sabía? Sí sabía. Se lo había dicho. Entonces, cuando Jesús está diciendo, a donde yo voy ustedes no pueden seguir, Pedro tiene una noción de que eso está refiriéndose a su muerte. ¿Y cómo lo sabemos por el pasaje? Por lo que él dice. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Y luego dice, mi vida pondré por ti. Es decir, yo no estoy dispuesto a que tú mueras, como ya nos has dicho, yo voy a morir en tu lugar para que tú no mueras, Jesús. Y esa es la promesa de Pedro. Esa es su promesa. Mi vida pondré por ti. Pero es una promesa sostenida en el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿O es una promesa sostenida en el poder de la carne? Hay un patrón que sucede en nosotros, que cada vez que nosotros actuamos rápido en una situación, planificando rápido, decidiendo rápido, hablando rápido, y no orando, y no encomendándonos al Señor, y no dependiendo del poder del Espíritu Santo, ¿en quién en realidad estamos poniendo nuestra confianza? En nosotros mismos. Nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Y eso es lo que le está pasando a Pedro. Él está hablando precipitadamente, prometiendo, planificando, decidiendo en un instante, hablando cosas que no entiende. Pero muchos enseñan que no, que tenemos que decirnos nomás, como hacernos como un coaching a nosotros mismos, así como tú puedes. Dale, Pedro, palabra positiva. Tú puedes, tú eres un campeón, Pedro. Saca el gran discípulo que hay en ti, sácalo en esta situación. Tú vas a ser el único que va a ser leal. Todos van a abandonar al Señor, pero tú no, Pedro, tú eres el mejor. Dale que se puede, dale para adelante. ¿Qué evidencia una actitud llena de autoconfianza en nosotros mismos como la que Pedro está teniendo? Una actitud llena de impulsividad, llena de siempre tengo la razón. ¿Te has encontrado con gente así? De siempre tengo la razón. Tal vez esta mañana al mirarse al espejo, ¿cierto? Siempre creemos que nuestras decisiones son las mejores. Y cuando deberíamos estar orando y reflexionando, dependiendo del Señor, estamos decidiendo, actuando, hablando, haciendo, cuando deberíamos estar orando y dependiendo del Señor. ¿Qué es lo que evidencia esta actitud de autoconfianza y de impulsividad? Deja al descubierto una profunda y arraigada ignorancia de nosotros mismos. No sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Y déjame ponértelo en palabras de
de John Owen. Él escribió: la vida cristiana debe estar fundamentada sobre una negación a uno mismo y una desconfianza a uno mismo. Por causa de la presencia y el poder del pecado interno. Sigue Owen y dice: la confianza en uno mismo. ¿Cómo está actuando Pedro? Está confiando en sí mismo, ¿cierto? La confianza en uno mismo y la satisfacción con uno mismo, es decir, que creo que todos mis sentimientos y mis deseos son buenos y lo que debo seguir. La confianza en mí mismo y la satisfacción con uno mismo, dice Owen, evidencian la ignorancia de uno mismo, que no nos conocemos quiénes somos. Él dice: la única manera de ser un cristiano saludable es siendo un cristiano humilde y quebrantado. El hombre que entiende la maldad de su propio corazón y que reconoce su propia vileza es la única persona útil y fructífera que tiene una fe firme y que es obediente. Es como una paradoja. Aquel que reconoce que no puede es el que va a poder. El que reconoce que es débil va a ser el fuerte. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios es el que será exaltado y vencerá las pruebas. Pero si nosotros creemos que podemos por nosotros mismos, tenemos un alto concepto de quiénes somos, tenemos un alto concepto de nuestra sabiduría, nos apoyamos en nuestra propia prudencia y somos sabios en nuestra propia opinión, ¿qué va a pasar? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Justamente lo que le pasa a Pedro. Y mira, yo te quiero que pienses en el contraste de este Pedro con el Pedro que es utilizado por Dios. Con el Pedro que ve miles de personas convertirse. Con el Pedro que es lleno del Espíritu Santo y tiene la capacidad de decir frente a los gobernantes, en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y él pone su vida en la mesa versus este Pedro pusilánime, temeroso, que nosotros vamos a ver unos capítulos más adelante y que finalmente niega a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre este Pedro y el Pedro de Hechos? La diferencia, y esto también corre para nosotros, y es lo que dice Owen: seremos útiles al Señor, seremos usados por Dios cuando seamos humildes y no soberbios. Pedro, ¿cómo fue transformado? Él tuvo que caer. Esa altivez, ese orgullo tuvo que ser quebrantado en su vida para que Dios pudiera usarlo. Para que Dios pueda llenarnos, tiene que quebrarnos. Tiene que quebrar nuestro orgullo. Y ese amén, hermano, será aprobado. Ese amén, cuando decimos sí, Señor, ok, quiebra nuestro orgullo, ok, me negarás 3 veces. Debemos, y el Señor utiliza nuestras aflicciones y nuestras circunstancias, nuestras caídas, para formar en nosotros un carácter humilde, un carácter dependiente de Él, y no un carácter soberbio ni sabio en su propia opinión. Veremos al Señor actuando entre nosotros cuando seamos humildes. Serás útil para el Señor cuando seas humilde. Y si tú eres suyo, el Señor te va a hacer humilde.
Y ese proceso es doloroso, como lo fue con Pedro. Antes de ver la conversión de miles de personas, a Pedro tuvieron que nublársele los ojos con lágrimas de arrepentimiento por su debilidad y por su vulnerabilidad. No seas ignorante de quién tú eres. El gran problema de Pedro fue que él desconocía el potencial de su propio corazón. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Desconfía de ti y confía en Dios. No pongas los ojos en ti mismo, pon los ojos en Él. En tu espejo, todos tenemos espejo en el baño, escribe en un papelito Romanos 7, una frase: el pecado mora en mí, y pégalo arriba de tu espejo. Cosa que cada vez que vayas al baño en la mañana y te mires al espejo, veas ese letrero y te mires y te digas a ti mismo: el pecado mora en mí. Soy vulnerable, soy débil, estoy sujeto a un mundo de tentaciones, vivo en una feria de vanidades. Y abajo pone otro papelito, en la parte de abajo, donde diga: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son las dos realidades que siempre nosotros debemos tener en cuenta. Uno, somos pecadores, somos débiles, somos frágiles, estamos sujetos a la tentación. Dos, necesitamos confiar en Jesucristo. Necesitamos confiar y poner nuestros ojos en Dios y no en nosotros mismos. En Lucas el Señor le dice, este mismo episodio le dice: Simón, no le dice Pedro, Simón, que de hecho significa caña. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Como a Job, cuando Satanás se presenta delante del Señor y le dice: este te sirve de vale, te sirve gratis, porque lo rodeaste de bendición, de familia, de riquezas. Y el diablo pide a Job: pero quítale alguna de estas cosas y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Job pasa la primera prueba y después el diablo se vuelve a presentar en la presencia de él y le dice: sí, está bien, todavía retiene su integridad, pero toca ahora su carne. Y el Señor le dice: ok, zarandéalo. Llagas en su cuerpo, enfermedad, no podía dormir. La esposa en contra, los hijos muertos, todo arruinado. Somos débiles. El diablo es un león rugiente y estamos en un mundo de tentación. Esas son las verdades que siempre tenemos que tener en cuenta y nunca debemos olvidar. Cuando estamos pasando por una prueba o una tentación y el diablo te agarra y te zarandea, debemos confiar en el Señor y depender de Él. Porque si estamos en esas circunstancias, estamos llenos de autoconfianza y orgullo, mira Pedro, se sirvió que se dijera y se recontradijera: nunca te voy a negar. Tú puedes hacer todas las promesas que quieras, pero cuando llegue el momento, el Espíritu Santo, si estás en dependencia, te va a ayudar, o vas a hacerlo con tu propia fuerza y vas a caer. Por eso, no sea ignorante de quién es usted y confíe en el Señor y no en usted mismo. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús?
el modelo de oración para ser utilizado cada día. La última petición, ¿qué dice? No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. ¿Qué significa eso? Yo soy susceptible a caer. Soy susceptible a la tentación. Soy débil. Necesito ser guardado por ti. Necesito ser sostenido por ti. ¿Pero qué está haciendo aquí en este pasaje Pedro? Él está diciendo, yo me sostengo por mí mismo. Yo soy mejor que los demás. Y esa justamente es la causa de su ruina. Y en la misión, hermanos, también, la misión de esta iglesia, debemos depender del Señor. Y no de nuestra propia sabiduría. Ayer, el viernes cantábamos con el Fabián, estábamos en la cárcel cantando coritos pentecostales. Y uno de esos coritos decía, no es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No se hace con sabiduría humana la misión, hermanos. Ni nuestra santidad, nuestra vida, nuestras decisiones pueden ser guiadas por nosotros mismos. Necesitamos el Espíritu del Señor y depender de Él en todo lo que hacemos. La última parte es la negación de Pedro. El Señor profetiza su caída, le dice, de cierto te digo. Y esa es en el original es amén, amén, la palabra. O sea, que es algo verdadero que va a ocurrir. Verdaderamente te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y la negación aquí significa rechazo a Cristo. Rechazo al Señor, un rechazo a que lo conoce. Pedro será atacado por sorpresa. Y el discípulo más osado que Jesús tiene, el más osado porque es el único que habla, retrocederá con palabras de blasfemia y de negación delante de la tentación. Y el gallo funcionará como una especie de señal de campana que anunciará: eres débil, eres vulnerable, no puedes por ti mismo. Y dice la Escritura que cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús. Fue un recordatorio para él de que era débil. Y dice que lloró amargamente por haber negado a su Señor. Pues Pedro prefirió lo terrenal, prefirió su vida, prefirió lo de este mundo antes que Jesús. En el momento de prueba, él se prefirió a sí mismo y traicionó a su Maestro, a su amado, a su Salvador. Hay una diferencia entre Pedro y Judas, ¿o no? Judas traicionó a Jesús y Pedro también traicionó a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Judas lo planificó. Judas lo hizo premeditadamente. Judas llevaba años planificando su propia recompensa, mientras que Pedro cayó en un ataque sorpresa. No planificó pecar contra Jesús. Fue algo del momento. Y esta también es la diferencia entre los cristianos y los falsos cristianos. El cristiano puede caer, pero es porque es sorprendido, porque no está orando, porque no está velando. Fíjense que ¿cuál es la forma de vencer nuestras tentaciones? ¿Cómo le dijo Jesús a sus discípulos justo la noche que iba a ser abandonado? Les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Entonces vino la tentación y ¿qué les pasó? Cayeron. Todos cayeron. Sí, hermano Cristian, yo dependo del Espíritu Santo.
¿Cuánto oras entonces? ¿Cuánto sometes tu vida y encomiendas tus caminos al Señor? ¿O estás siempre hablando, planificando, decidiendo sin depender del Señor? La vida de oración es la evidencia de nuestra dependencia al Espíritu Santo. Si no, somos como Pedro, somos orgullosos y estamos expuestos a ataques sorpresas. Y finalmente Pedro cae. Y qué amarga es la caída, ¿no? ¿Han caído ustedes? Amarga pudo ser una caída, pero Jesús a los suyos no abandona. La única razón que Pedro no se destruyó a sí mismo es porque Jesús lo sostuvo en su caída. Fíjate que aquí Él le da una promesa. No me puedes seguir ahora, pero me seguirás. Hay un después. La caída no es el fin. Para Judas su caída fue su fin, pero para Pedro no. ¿Y cuál es la razón? Jesús sostiene a los suyos. Jesús sostuvo a Pedro. En otro evangelio, en este mismo episodio, le dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, pero después iré a vosotros a Galilea. O sea, nos volveremos a ver. Bendita hora de restauración. Cuando el Señor nos recoge, cuando el Señor está con nosotros, nos perdona, nos restaura después de nuestras muchas caídas. En el Evangelio de Lucas, ya cité esta parte cuando le dice: Simón, Simón, el diablo, Satanás te ha pedido. Yo me pregunto, ¿cuántos de acá hay pedidos por el diablo? ¿Cuántos de acá hay pedidos? Y eso pasa, hermano. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Para zarandearte como a trigo, le dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuál es la única razón por la cual, como cantábamos en Castillo Fuerte, todo el furor del infierno y las huestes satánicas, este mundo de tentaciones y nuestra carne débil y nuestras propias caídas y nuestros propios pecados no nos autodestruyen? La única razón es que Jesús ha puesto un sello sobre tu vida que ha dicho: pero yo, dice Jesús, el diablo te tomará y te zarandeará, pero yo, serás asaltado por tus enemigos, pero yo, serás probado, pero yo, pasarás por las aguas, pero yo, pasarás por el fuego, pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Jesús guarda a los suyos y ni aun todo el infierno junto te pueden separar de él. Ni siquiera tú mismo te puedes autodestruir. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En sintonía con su corazón compasivo está su conocimiento pleno que Él tiene de nosotros. Él sabe quiénes somos. Capítulo 13, versículo 1, comenzó diciéndonos Juan, su hora había llegado y dice, había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el último versículo le dice a Pedro, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Jesús sabía que iba a caer. Se lo profetizó, se lo dijo en la cara. Pero aún así lo amaba. Y esa es la verdad con respecto a nosotros.
Jesús sabe antes de que caigamos y Él conoce nuestros pecados futuros y nuestras situaciones más adversas. Pero Él nos ama hasta el fin. Aunque nosotros lo abandonemos, Él nunca nos abandonará. Y en el momento más oscuro, Pedro vivió su momento más oscuro. En el momento más oscuro podemos recordar que Jesucristo nos ama, aún en ese momento más oscuro. Tu vida pondrás por mí, ¿no? Y no se da cuenta de que todo el propósito de por qué Jesús vino es que Él iba a poner su vida por Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? No, queridos amigos. Jesús pondrá su vida por nosotros. Y Él llevará en la cruz nuestras caídas y nuestros momentos más oscuros, nuestros pecados más graves, esos que recuerdas y tu conciencia se agita y te da un sentimiento de culpa por lo que hiciste. Lo más grave fue llevado en la cruz y ahí Jesucristo nos perdonó completamente. Por último, quiero terminar con esto. Y es que esta historia es repetida en los 4 evangelios. Y yo me imagino a Pedro hablándole a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, diciéndole: muchachos, me dejaron como chaleco de mono. Toda la gente, toda la época, todos los cristianos de todo el mundo saben que cayó. Y que cayó feo, y que fue orgulloso, y que lo negó y todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quisiera poner en los 4 evangelios la caída del más valiente de sus discípulos? ¿Por qué la Escritura constantemente nos muestran a hombres débiles, vulnerables? ¿Por qué nos muestra un Pedro, un Saulo de Tarso, un Jacob, un Abraham, un David? ¿Por qué las Escrituras enfatizan eso? Y yo creo que la respuesta a eso la encontramos en 1 Timoteo 1:16, cuando Pablo está hablando de quién él era y lo que Dios hizo en él. Y él dice: por esto fui recibido a misericordia. Por esto está enfatizado Pedro. Por esto está enfatizado Saulo de Tarso. Por eso se nos enfatiza en la Escritura las debilidades de los hombres. Por esto, dice 1 Timoteo 1:16, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia. ¿Cuál es el objetivo de esta historia y de todos los pecados y debilidades que nosotros vemos en la Escritura? Es que Jesucristo nos muestra y despliega que donde hay pecado abunda su gracia. Él muestra en mí toda su clemencia, dice el apóstol Pablo. Por esto fue recibido misericordia. ¿Saben para qué? Para la gloria de Dios, para el despliegue de la clemencia, de toda la clemencia de Jesucristo. Y sigue el versículo y dice: para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nuestras debilidades son exaltadas, ¿saben para qué? Para que todos los demás puedan ver lo que dice un corito pentecostal: mira lo que hizo mi Señor. Mira la clemencia de Dios. Mira el amor de Dios. Mira su misericordia. Porque ¿qué es lo que eso produce? Y sigue el versículo:
Y esto no está puesto en este orden por casualidad. Versículo 17 de Primera de Timoteo, capítulo 1, dice, por lo tanto, porque esto es realidad, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todo es para la gloria de Dios. Tu vida, tus éxitos, tus aflicciones, tus fracasos, incluso tus caídas, son para que Dios despliegue en ti. Tú eres un vaso, un ejemplo, tú eres un reflejo, un espejo para esta humanidad de que Dios, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, es glorioso y clemente. Ese es el objetivo por el cual Pedro cayó y todas las escrituras lo enfatizan. Así que si tú eres conocido por ser una persona que hizo muchos males, tú eres un ejemplo de la clemencia de Dios. Y Dios te va a usar para su gloria. Ese es el objetivo de toda nuestra existencia. Tengamos un tiempo de oración.